Bienvenidos al Éxito Financiero. Y hoy vamos a hablar sobre todos estos cambios que han habido en las Afores. Por ejemplo, esta nueva ley sobre la infraestructura para el bienestar. Vamos a hablar desde lo básico, que es tu Afore, cómo funciona, y otras opciones para mejorar tu retiro. Y hoy tenemos con nosotros a la licenciada Sagra Vargas, asesora financiera. Muchísimas gracias por la invitación, Alex. Agradezco mucho el tiempo que vamos a estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Sagra. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante que creo que la gente la tiene como muy nerviosa, que es esta nueva reforma a la ley de las pensiones que le permite al gobierno invertir hasta el 30% del dinero de las Afores en infraestructura. Ok, bueno, primero y antes que nada, algo clarísimo, estar informados. O sea, creo que antes de cualquier movimiento que de repente veamos en cualquier red social o algún medio, es importante, pues sí, informarnos para que obviamente también entendamos desde dónde parten estas hasta modificaciones en la ley, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Esta nueva reforma es algo bastante interesante en estudio porque reestructura algo que hasta cierto punto lleva años ya funcionando. Entonces, excelente. ¿Cuál es realmente la necesidad de este cambio, no? Es la duda, ¿no? Que creo que tiene la gente. Ahí te va la flecha derecha. Ok. De tus clientes, tú ves muchos clientes al día. ¿Cuántos de ellos te dicen, neta, Sagra, yo sé cómo me voy a pensionar, sé cuánto voy a tener, cómo va a ser mi retiro? ¿Cuántos ya están así seguros y conocen bien la ley del sistema de ahorro para el retiro? Primero, nadie realmente tiene clara esa información, pero aparte no se lo preguntan, Alex. O sea, eso es algo todavía más retador, también como asesor financiero, el hecho de que el mexicano no tiene ni siquiera una espinita porque no se lo inculcaron. No es culpa tampoco como tal de la población, sino realmente ni siquiera nos estamos preguntando qué va a pasar en algunos años, ¿no? Entonces, esto que permite que haya lagunas en el hecho de que a lo mejor están yéndose por otras metas y están descuidando algo que pues realmente es el agradecimiento a sus años de trabajo, ¿no? Y lo están dejando a un lado. Entonces, sí empezando por ahí, entender que pues hay una problemática. Y a lo mejor no vamos a llamarlo netamente una problemática, pero sí algo a lo que deberíamos empezar a ponerle foco. Absolutamente. Y ahí te va. Yo me he encontrado muchísima gente que cree que se va a pensionar como sus padres o sus abuelos. Que dicen, yo cuando llegue a los 65, el IMSS me va a dar un promedio de los últimos 5 años que trabaje, entonces yo a gusto, tranquilo, ¿no? Sigo chambeando y me van a dar mi sueldo. ¿Te has encontrado con gente así? Sí, pues de hecho en su mayoría, aunque sabemos que ya no nos toca una pensión, no está siendo tan clara la información. Entonces, pues dan por seguro, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de las Afores, que es pues el sistema, digamos, ya por default que una vez que estás cotizando quieres, y realmente estás hablando de ahí, ¿no? Empecemos por qué es una Afore, ¿no? La aportación a fondo de retiro se hace con la necesidad de que ya cada quien se empiece a responsabilizar por su retiro. Sin embargo, reiteramos que pues la gente ni siquiera está pensando en eso, ¿no? ¿Qué se está aportando ahí? Depende a través de quién estés cotizando, digo, entes como el IMSS o el ISSSTE, hay un porcentaje que pues sí vas a ahorrar tú, pero también le corresponde a gobierno y también le corresponde a patrón. O sea, que sepas que no todo está saliendo completamente de la cuenta que tú estás generando, ¿no? De entrada la gente debe saber que pues las jubilaciones ya no existen. O sea, la jubilación es, tú tenías tu trabajo, estabas dado o dada de alta al IMSS y ellos te pagaban tu sueldo el resto de tu vida y luego si fallecías, pues tu esposo o esposa podía heredar esta pensión. Ya no existe. ¿Por qué? Sagra, ¿tú tienes hijos? No tengo hijos. Yo tampoco y es nuestra culpa. Porque las pensiones antes dependían de que la gente joven pagara las pensiones de la gente mayor. O sea, una masa muy grande de gente joven y la gente mayor vivía menos. Ahora es al revés. Tú estás más joven que yo, seguramente vas a vivir por lo menos hasta los 90, 100 años. Yo espero vivir por lo menos a los 85, 90 años, pero fácilmente. El tema es que no hay no hay una masa que nos siga, una masa poblacional que pague estas pensiones. Y nos dijeron, pues ustedes, ni modo, tengan su propia ahorro. El gobierno nos quita aproximadamente el 6.5% de nuestro ingreso. Como decías, una parte la pone el gobierno, el patrón, otra nosotros. Y se va este fondo de inversión que son las Afores. Pero tiene razón, tienen cambios. Aunque sí están muy reguladas, sí están muy estructurada la forma en la cual se invierte el dinero dentro de sus fondos. Sí,
realmente esa no es la pregunta, ¿no? Si realmente se están invirtiendo, si no, o sea, sí hay una parte que indudablemente se pone inversión desde que entra el primer peso a las cuentas de Afore, ¿no? Independientemente de la empresa donde lo estés desarrollando. Pero qué necesidad hay de que de un 12% que antes se utilizaba para inversión, estamos pasando al 30%, estamos superando el doble de lo que antes se utilizaba en inversión del dinero que tenemos, que nosotros estamos trabajando para nuestro retiro, ¿no? Y ahí es donde ya se pone pues ponernos alerta, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, que muchos de estos proyectos que se están utilizando, pues se utilizan para las prioridades del día de hoy. Pero ¿qué podría pasar dentro de algunos años cuando se decida que una carretera, una refinería, un puente ya no es prioridad? Entonces, pues tan sencillo como paran y pues realmente tu dinero nunca fue una inversión realmente, ya sí es un gasto, ¿no? Claro. Esta analogía que considero de en qué punto somos pasajeros en ese camión con el gobierno o nosotros nos hacemos responsables realmente de lo que nos depare en su momento, ¿no? Y podamos descansar dignamente. Por supuesto. Mira, aquí hay algo que me gustaría como puntualizar, porque luego escuchamos como medios que dicen es que el gobierno ya va a tomar el dinero de las Afores, ya no vas a tener una pensión. No es tan grave, no es tan terrible, no es tan así, pero sí, como tú dices, levanta estos focos rojos, estas red flags de repente dentro de nuestras cuentas de Afore. De entrada, no es que el gobierno pueda tomar discrecionalmente el recurso. Existe un documento, existe un lineamiento que se llama régimen de inversión. Este es un dato muy, muy importante que prácticamente nadie conoce. Y el régimen de inversión te dice, mientras tú eres más joven, lo metemos en inversiones que sean más riesgosas. Pueden invertir en acciones en la bolsa, pueden invertir en inversiones extranjeras. Aún así, la mayoría del dinero ya lo tiene el gobierno a través de instrumentos de deuda. Quieras o no, le estamos prestando el dinero ya al gobierno. Ahorita. Pero es un préstamo certificado, o sea, garantizado. A fuerzas el gobierno tiene que pagarnos, tiene que darnos nuestro rendimiento y nunca deja de pagar. Es algo relativamente bueno. Ahora, a partir de hace unos 10, 15 años, se le permite a las Afores invertir en infraestructura a través de las fibras, los fideicomisos de inversión en bienes raíces. Entonces, es una alianza entre el público y el privado y es una forma en la cual se canaliza el dinero a la construcción de infraestructura. Y en teoría está padrísimo, porque pues estos instrumentos compran la tierra y la tierra tiene una plusvalía que se genera para los clientes de Afore. Y luego cobran rentas y estas rentas vienen constantemente como ganancias para los clientes de Afore. Técnicamente es un instrumento ideal para un fondo de pensiones porque es de largo plazo. El tema es justo lo que dices. Y es aquí donde suena muy chistoso hablando de gobierno. En el 2018, no sé si te acuerdas, lo que decía lo que era la oposición y que ahora es el gobierno del aeropuerto de Texcoco. ¿Te acuerdas? Sí, claro, o sea, era un proyecto que en inicio, factores que venían con muchísimo éxito, pero también, ya nos meteríamos un poquito en otras materias como temas ambientales, sociales y todo este tema. ¿Qué sucede? Que la cantidad de inversión que se dejó ir ahí con un impacto ambiental impresionante porque sigue sin recuperarse. O sea, son zonas que siguen sin recuperarse y que se les dijo que no se hiciera y hoy no hay un aeropuerto. Claro. O sea, le metió una cantidad de dinero impresionante y hoy no hay aeropuerto. Y pusieron el grito en el cielo. Dijeron, oye, ¿cómo vas a agarrar el dinero de la gente para construir un aeropuerto? Y era el 1% de la cartera de Afore. Nada más. Y hoy en día damos la vuelta, ¿no? Ahora el gobierno dice, oye, pues creo que está padre eso de la infraestructura. Y dice, pues ese 1% ya tiene un límite del 15%. ¿Por qué no lo subimos al 30%? Y entonces hacemos nuestros proyectos. Pero ¿qué nos damos cuenta? Esa queja que te dices, oye, el impacto ambiental. Yo te preguntaría, Alex, ¿qué recomendaciones entonces nos das en este sentido? O sea, si ya conocemos algunos ciertos riesgos, ¿por dónde podemos empezar a tomar partida? Bueno, de entrada hay cifras que creo que tenemos que conocer muy, muy bien sobre la Afore. De entrada, y creo que esto lo hace interesante para el gobierno, ¿sabes cuánto dinero manejan las Afores? Pues con la cantidad productiva que hay, bastante arriba de los... Son 8.3 millones, no, 8.3 billones con B de burro de pesos. Okay, sí. Entonces, imagínate la cantidad que hay.
Por eso ya ha habido reformas como esta que dice que puede tomar los recursos ociosos de gente que ya falleció o gente que ya está pensionada y nunca reclamó su Afore, ¿no? Aquí puedo dar un caso real, un caso que conozco de cerca. A mi novio, su papá falleció y aunque fue muchísimos años productivos, cuando se fue a reclamar el Afore, ese Afore no se puede sacar. No, ese Afore no les pertenece y como no es de ustedes y ustedes no lo trabajaron, se queda y se va directamente al Fondo General de las Afores. ¿Qué nos dice eso? Pues que el gobierno anda buscando la forma de tener más recursos, ¿no? Para hacer sus actividades. Digo, entiendo que obviamente pues tienen diferentes retos, ¿no? Y que sí necesitan dinero, o sea, obviamente pues, claro, para un país en desarrollo como el nuestro y porque aparte somos un mercado emergente, eso está bastante interesante. Ahorita México es un mercado emergente, la economía se está realmente moviendo y pues por eso está llegando a tanta inversión, ¿no? Y ellos pues requieren esto. Digo, por ejemplo, el Mundial, ¿no? Se acerca el Mundial y todos los desarrollos que se están haciendo por el Mundial. ¿Cuántas ganas no van a necesitar el gobierno para hacer todas esas remodelaciones? Exactamente. Otro número importante, índice de rendimiento neto. Cada Afore tiene su propia rentabilidad, su propia tasa de ganancia, le quitas la comisión y ese es índice de rendimiento neto. Varía por edad, te recomiendo, busca cuál es el que te está pagando tu Afore, ¿va? Y el tercero, tasa de reemplazo. Del ingreso que tú tienes, digamos que estás dada de alta al IMSS, estás trabajando toda tu vida, más o menos qué porcentaje tú crees que te van a pagar de tu ingreso en activo. Realmente, pues, la gente que lleva trabajando muchos años con salarios mínimos, probablemente, digo, por la constancia y por todo lo que se genera, se puede jubilar con una pensión igual o menor de lo que estuvieron cotizando. ¿Qué pasa cuando tu sueldo llegó a ser mayor a justo o a lo mejor un salario mínimo, no? Ya es más complejo que realmente puedas llegar a esa cantidad y que asegures que el estilo de vida que llevas ahorita sí va a ser el efectivo, ¿no? ¿Qué significa? Que ni siquiera sabemos si entonces está superando por lo menos a la inflación el rendimiento que te está generando. Correcto. Realmente no sabemos, o la gente no sabe con cuánto dinero se va a ir cuando se pensione. Exacto. O sea, te puedo decir un cálculo aproximado, 30%. Quiere decir que si en promedio, no al final, en promedio, tú has ganado 15,000 pesos al mes, tu pensión va a ser no de 5, porque hay una mínima garantizada, como de 10,000 pesos. Uh-huh. Pero si tú has ganado 30,000 pesos, tu pensión va a ser de 10,000. Si has ganado 60,000 pesos, tu pensión va a ser de 20,000. Imagínate. Y perdón que te interrumpa, Alex, pero aquí voy a tomar algo que acabas de mencionar, el mínimo garantizado. Sí, mínimo garantizado, pero ¿por cuánto tiempo? La ley lo marca solo por 10 años. Entonces, ni siquiera sabemos. Estamos hablando de que somos generaciones que van a vivir mucho, ¿no? Lo dijiste al inicio cuando estábamos comenzando. Sí, hay un mínimo garantizado de aproximadamente arriba de los 10,000 pesos. Uno, esos 10,000 pesos para que no sirven el día de hoy, ¿no? Primer punto. Y segundo, por 10 años. O sea, ¿cómo vas a asegurar que de los 65 a los 75 van a ser los únicos años pues vivos que vas a estar aquí? O sea, evidentemente vas a necesitar más. O sea, aunque todavía vamos por el lado positivo de que realmente es un instrumento que en su momento sea rentable y que nos puedan otorgar el capital, sigue sin ser suficiente. Absolutamente. Sigue sin ser suficiente. Sí. Oye, y fíjate, tú y yo sabemos sobre este tema, creo que estamos preparados, tenemos nuestros ahorros, nuestras inversiones. Y eso es lo que yo platicaba con mi papá justamente ayer. Le decía, oye, es que a mí me preocupa mi retiro. Estoy haciendo el cálculo y creo que pues no me va a alcanzar para mantener el mismo estilo. Creo que tengo que hacer todavía un poco más, ¿no? Y él me decía, pero estás muy chavo, ¿no? Tienes 40 años y ya te estás preocupado por el retiro. Y yo digo, pues es que me hubiera gustado comenzar a los 15 años. En el kinder ya me gustaría haber comenzado con esto, ¿no? Sí. Porque no nos explican que ahora depende completamente de ti y que mientras más pronto comiences, mejor te va a ir. Ahora, sabemos que las Afores son lo mínimo, ¿no? Son así como lo más básico, pero hay otras opciones que te pueden ayudar a complementar. ¿Qué le recomendarías a la gente para complementar y tener una pensión, tener un retiro que les permita mantener su estilo de vida? Claro, pues primero entender las diferentes formas de inversión a largo plazo, ¿no? Porque, bueno, en México, al ser una problemática social, la ley las tiene bastante reguladas. Por ahí, el fundamento legal se encuentra en la ley del ISR. Los podemos encontrar a través de justo Afores, ¿no? Uh-huh. Otros a través del sector privado, que ahí va la recomendación, ¿no? Si ya tenemos un contexto de cómo está la situación pública, están los sectores privados y ahí sí esas herramientas, todos tenemos acceso a ellas y las podemos utilizar. Fondos de inversión y aseguradoras.
En estos dos depende obviamente tu perfil de inversionista para ver hacia dónde y el horizonte que quieres tomar. Sin embargo, si eres una persona que es asalariada, que tienes un ingreso fijo, pues sí destinar una parte, recomendación entre mínimo, y me estoy yendo muy, muy abajo, 5% de tu ingreso que estés separando mensualmente y que se esté yendo a algún fondo, ¿no? Esa es la primera parte. Y ya sobre eso, entonces, ver cuánto tiempo quieres estar invirtiendo, cómo se va a estar estructurando esta inversión. Si eres un perfil más conservador, la recomendación pues sería hacerlo a través de una aseguradora, ¿no? Si a lo mejor queremos complementar o queremos un poquito más de riesgo, y ahí sí yo siempre recomiendo, si vamos a hacerlo en variables, ya sería más un complemento, porque al final pues no podemos asegurar que ese fondo en el momento que va a caer nuestra edad de retiro, casualmente el mercado va a estar arriba, ¿no? También hay que tener en consideración pues el mercado, ¿no? Y bueno, estos instrumentos los podemos utilizar también como beneficios fiscales, que creo que aquí les va a encantar, porque aparte de todo, justamente, uno, si hacemos aportaciones voluntarias, mientras estés declarando impuestos, obviamente, un régimen que sí está pagando impuestos, te va a ser deducible de impuestos y te va a regresar hasta el 10% de tu ingreso sobre la parte gravable. Entonces, esto beneficia en el sentido de que si ves cuánto estás pagando de impuestos al año, pues que te esté regresando una parte, está bastante bueno, o sea, saber que te lo está regresando, ¿no? Y además, cuando llegues a la edad de tu retiro, va a ser exenta. O sea, ya no vas a tener esa responsabilidad fiscal que cualquier otra inversión tiene. Todas las inversiones en México pagan impuestos, todas, absolutamente todas. Hablábamos justamente de los datos que nos indicas. En este sentido, al tener esta problemática social, pues nos beneficia en el tema fiscal. Excelente. Fíjate que eso a mí se me hace increíble. Mientras que tenemos estas reformas a la ley donde el gobierno como que está poniendo ya la mirada en las afores, está tomando recursos en proyectos que a veces se dan, a veces no. Tenemos una idea de qué va a pasar, pero no está garantizada. Estos planes privados de retiro me parece una forma increíble de construir nuestro plan justamente para nuestros años dorados, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, bueno, voy a invertir en un fondo de inversión, voy a poner un negocio, voy a, no sé qué otras cosas dicen, voy a invertir en acciones, ¿no? Y sí, pero como tú dices, todo genera un impuesto y todo tiene este riesgo de variación, que puede variar a tu favor o puede variar en contra. Exacto. Pero los planes privados de retiro son una maravilla porque no sustituyen a la Afore, sino que la complementan. Exacto. Y por otro lado tiene el beneficio fiscal, que es una maravilla. O sea, yo considero que es como, en vez de que le regales el dinero al gobierno, mejor haz tu PPR, decláralo y el gobierno te va a regresar una parte. Lo que decías, hasta el 10% de tu ingreso. Exacto. Y además, a los 65 son exentos de impuestos. Pues en vez de que le regales el dinero al gobierno, pues mejor regálasela a tu yo del futuro, ¿no? Exactamente. Sí, y hay complementos, o sea, hay inversiones para todos. No todas las inversiones son iguales, digo, eso va más enfocada a, pues, siento que un ingreso que sabes que es constante, que estás declarando, que tienes tus responsabilidades fiscales. Sin embargo, hay complementos. De repente, por ahí, emprendedores y empresarios, hay otro artículo que es diferimiento de impuestos, el artículo 185 de la misma ley. Aquí es postergas la responsabilidad fiscal, no la pagas ahorita, la difieres y la vas a pagar cuando recibas tu inversión, pero pues ya te jineteaste cuántos años productivos ese dinero, ¿no? Eso está interesante. O complementos, cualquier inversión este va por el artículo 93 de la misma ley, que si tú tienes una inversión que mínimamente cumple con 5 años de contratación y aportación y tú superas la edad de 60 años, en automático es considerada inversión para retiro. Por lo tanto, se vuelve exenta. O sea, sí hay beneficios. Creo que es nada más conocer un poquito más de lo que tenemos pues a la mano y empezar a utilizarlos. Excelente, ¿no? Es literal utilizar la ley a tu favor. Exactamente. Sagra, me encantó platicar contigo. Creo que llegamos a puntos muy, muy importantes y creo que a la gente le sirve muchísimo. No sé si quieras platicarnos algo más, agregar algo más. No, pues en realidad es que estos temas, cada que me toca sentarme con gente mayor a 50 años, me dicen, ojalá hubiera tenido esta charla a mis 20. Entonces, si estás en esas edades, creo que es el mejor momento para poner orden a tus finanzas. Y pues si ya estás más tarde, no pasa nada. Siempre es momento para iniciar y reestructurar el tema financiero. Padrísimo. Y algo importante, apapacharte en el proceso. El dinero no tiene por qué sufrirse. Definitivamente. Siempre estamos sufriendo. Y es que como que siempre vemos primero el crédito y luego hasta mucho después la inversión. Yo creo que es al revés. Si pudiéramos poner orden y decir voy a invertir desde joven, la vida nos cambiaría. Y es lo que dicen, ¿no?
El mejor momento para invertir fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Exacto. Hay que aprovecharlo. Exactamente. Pues sí, muchas gracias, Alex, por Sandra, justamente este tema. ¿Dónde te podemos encontrar? Pues me pueden encontrar en redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, como elegancia.financiera. Ahí hay complemento y obviamente pues al Éxito Financiero, que también siempre les da un contenido excelente. Para mí ha sido un placer estar aquí sentada contigo. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Esta es tu casa. Muchas gracias.